Cuando estaba pensando un poquito ahí lo que quería compartir, ya venía con ahí en mi mente para poder compartir un poquito acerca de los tiempos de Dios, ¿no? Y distintos tiempos que uno va atravesando, ¿no? Y ahí pensaba algunos en la Biblia y estaba buscando y de repente veía que la Biblia hablaba sobre distintos tiempos. Bueno, desde ya Eclesiastés da todo un repaso por todos los tiempos que hay, ¿no? Pero ahí buscaba en la Biblia y había tiempo de aflicción, tiempo de angustia, no sé, hay tiempo de bendición y habían varios hay tiempos, ¿no? Y dije, bueno, vamos, por ahí voy a buscar, ahí a ir armando en lo que Dios también ha ido hablando en mi corazón, ¿no? A través de distintos pasajes. Pero sabes que cuando estaba buscando ahí los tiempos, encontré específicamente, y es ahí en donde nos vamos a estar enfocando en esta mañana, encontré en lo que es ahí el libro de Ageo, ¿ok? Y ahí vamos a estarle dando lectura, ¿ok? Lo que es el capítulo 1. Si me escuchan todos igual, ¿no? Si me muevo un poco más. Es que no me gusta tampoco andar amarrado al púlpito con el tema del micrófono. Hace poco fui a predicar ahí a la iglesia de mi hermano en Querétaro y me dijo dos cosas. Bueno, usa micrófono para que se escuche hasta atrás y la otra me dijo, habla más despacio. Okay, se ve que iba demasiado rápido. Ya igual están acostumbrados, me imagino, ¿no? No hace falta que bajemos demasiado ahí y yo sentía que iba despacio. Pero a veces sí nos pasamos un poquito ahí con la velocidad. Vamos entonces ahí a las Biblias y vamos ahí a Ageo. Ok, vamos a leer, nada más voy a leer dos, hablando un poquito acerca de los tiempos y después ya le vamos a dar lectura general. Ahí el versículo 2 dice, así ha hablado Jehová Dios de los ejércitos. Este fue el pasaje que encontré específicamente, dice, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ok, vamos a leer el versículo 4, dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Muy bien, vamos a orar, okay, en esta mañana. Padre Celestial, quiero darte tantas gracias porque, bueno, tú nos das ahora la oportunidad, el privilegio de poder estar congregados, Dios, en este lugar. Dios, tu iglesia, Dios, tu cuerpo, gracias Dios porque tú nos das la oportunidad de formar parte y también gracias porque ahora podemos venir a alabar tu nombre, poder venir y compartir unos con otros, pero también venir y poder escuchar lo que es tu palabra, Dios, y aquellas verdades prácticas que tú también quieres hablar a cada una de nuestras vidas y a cada uno de nuestros corazones. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Muy bien, y saben, ahí hablaba acerca de lo que es el tiempo y el título que vamos a estar poniendo o lo que es en esta mañana es tiempo de edificar. Tiempo de edificar. Bueno, en este caso era reedificar, ¿ok? Porque el templo ya estaba en algún momento, construido, pero ellos tenían que estarlo reedificando, ¿ok? Y me gustaría, ahora sí, tal vez ir leyendo, darle ahí lectura un poquito ahí a lo que ya sería el pasaje general. Quiero por favor que todos me estén acompañando y para poder también tener un orden en lo que es la predicación de esta mañana, vamos a estar viendo ahí tres aspectos, pero dentro de cada uno vamos a ver también hay algunos subpuntos. Entonces, para que me vayan siguiendo y no se pierdan, aún de repente, ¿y este cuál era? ¿Y en qué momento va? Y ya nos vamos a ir perdiendo. Entonces, quiero por favor que presten mucha atención, porque vamos a estar hablando de la situación en la que se encontraba el pueblo, la causa o la razón por qué se encontraban en esa situación, y por último, vamos a ver ya en lo que es el Nuevo Testamento la estructura de lo que es el edificio o el cuerpo de Cristo. Entonces, esos tres puntos vamos a estar viendo en esta mañana, pero quiero por favor que me vayan siguiendo, ya que cada uno de ellos también vamos a estar viendo, hay algunos subpuntos, ¿no? Entonces vamos a darle lectura, ahí comenzamos en Ageo capítulo 1, por favor quiero que todos me acompañen ahí con la vista, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Dice, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien
sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Dice, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Muy bien, entonces me gustaría también ir haciendo en todos los puntos bien prácticos que vamos a estar viendo en esta mañana, una comparación aún en lo que era tal vez aquel tiempo. Estaban ahí reedificando el templo de Dios, que estaba siempre ahí relacionado con lo que era la presencia de Dios, ¿no? Ustedes ya saben que, bueno, tanto en el Antiguo Testamento, bueno, ahora ya en el Nuevo, bueno, nosotros somos, ahí cada uno de nosotros formamos parte de lo que es la iglesia. Y también somos llamados, ahí leíamos también en Efesios, y vamos a ir a ese pasaje, somos llamados a ir también edificando, lo que es ahí el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunas comparaciones, pero me gustaría irlas trasladando aún al tiempo actual y nuestra labor que nosotros tenemos como cuerpo de poder ir edificando como edificio. Muy bien, entonces vamos a ver, como les dije, en primer lugar la situación en la que el pueblo se encontraba. ¿Sabes? En una situación ahí sin resultados. El pueblo se encontraba en una situación sin resultados. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Es decir, por parte del pueblo, en lo que ellos estaban ahí viviendo, había esfuerzo, había trabajo, pero no necesariamente el resultado deseado. Y es ahí donde yo quiero que vayamos comparando un poquito cada uno de estos puntos, aún en la situación tal vez en la cual cada uno de nosotros vamos viviendo. ¿Ok? Cada uno de estos tres, vamos a ver tres en este punto, pueden ser síntomas de cómo, aún siendo hijos de Dios y dentro de lo que es la iglesia, no estamos cumpliendo la labor de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces ahí el primer punto era, vivían en una situación sin resultados. Yo no sé en tu vida si llega algún punto en el cual tal vez tú te puedes llegar a enfrentar, en el cual estás ahí esforzándote, estás de repente ahí trabajando, pero no necesariamente estás viendo los resultados. No sé si te ha pasado tal vez que ahí tú te vas estableciendo metas, ¿ok? Te vas estableciendo ciertos objetivos, quieres ir avanzando, pero como que no ves resultados. Bueno, sabes, el pueblo estaba viviendo en una época ahí sin resultados. Vamos a ir allá al número 2, ¿ok? No solamente vivían ahí sin resultados, dice, sembráis mucho y recogéis poco, sino que también estaban viviendo sin satisfacción. Ahí mismo, en el versículo 6, después de que dice, sembráis mucho y recogéis poco, dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Dice, os vestís y no os calentáis, ¿ok? Y ahí era la situación que estaban viviendo sin satisfacción. Es decir, cumplían con sus tareas cotidianas, pero no estaban trayendo ningún provecho o satisfacción. ¿Por qué quiero hacer énfasis en estos puntos? Quiero hacer énfasis en estos puntos para que tú y yo podamos analizar si en algún momento estamos viviendo bajo esta situación, para entonces poder saber que es tiempo de actuar, que es tiempo de poder edificar lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Ahí vivían sin satisfacción. Mira, yo mi vida, a medida que quiero ir analizando, a medida de que Dios me permite en algún momento ir sirviendo, ir aportando, ¿sabes algo? Lo que yo busco en mi vida es poder que aún en lo que estoy haciendo para el Señor, o aún las cosas que, bueno, la Biblia dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor, o aún en mi vida diaria o cotidiana, poder tener satisfacción. Poder estar satisfecho de lo que Dios está haciendo en mi vida, o la manera en la cual Dios me está utilizando, yo pueda estar satisfecho. ¿Por qué? Porque llega el punto en el cual tal vez podemos estar haciendo muchas cosas, podemos estar emprendiendo muchos planes, podemos tener muchos sueños, podemos tener muchos anhelos, ¿no? Podemos gastar nuestro tiempo en tantas cosas, pero yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿qué tan satisfecho estás con lo que estás haciendo? ¿Qué tan satisfecho estás en tu vida cotidiana?
¿Sabes? Ahí la palabra de Dios dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Cumplían con sus tareas cotidianas que tenían que hacer día a día, pero no había una satisfacción. ¿Sabes? El símbolo o el hecho de que no haya satisfacción en tu vida o en mi vida, tal vez es una muestra que es tiempo de comenzar a trabajar para poder edificarnos mutuamente en lo que es el cuerpo de Cristo. Vamos ahí al número 3. Estaban viviendo también en una situación sin provisión. Ok, vamos ahí al versículo 9. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Sabes? Probablemente el pueblo estaba haciendo lo que tenían a su alcance, pero sin estar recibiendo la bendición de Dios. Mira el versículo 10. ¿Por qué te lo digo? Mira el versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre todos los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Es decir, ellos estaban haciendo lo que había a su alcance, pero estaban viviendo una situación sin estar ahí, bueno, lo que es sin provisión, porque no estaban teniendo aún lo que era la bendición de Dios. Sabes, tú puedes en la vida, aún de repente en la vida cotidiana y en tus tareas, poder estar trabajando, y sabemos que toda fuente de trabajo proviene aún por parte de Dios. Sabemos que Dios es quien nos da la salud, Dios es el que nos da también ahí la capacidad, los talentos, las habilidades para poder ejercer un trabajo y aún para poder ser sustentados. Pero a mí me gustaría que en algún momento puedas llegar a preguntarte si aún el trabajo que tú estás haciendo es algo que tú tienes al alcance, o es algo de lo cual estás recibiendo la bendición por parte de Dios. Porque es muy difícil, es muy fácil en algún momento pensar que uno va, trabaja, consigue, tiene. Pero yo te hago una pregunta, ¿realmente cada una de las cosas que tú estás emprendiendo está por detrás la bendición de Dios? Eso es una pregunta que creo que tendríamos que estarnos ahí haciendo. Mira, entonces vimos, esta es la situación, ¿ok? Vamos a ir avanzando porque quiero también ir tomando tiempo en lo que viene, ¿no? Esta era la situación que estaba viviendo el pueblo. Vamos a examinar si tal vez nosotros estamos viviendo en algo parecido, ¿no? Ahí sin resultados, sin satisfacción, sin provisión. Pero mira, vamos a ver cuál era la causa. ¿Cuál era la causa por la cual el pueblo estaba atravesando esta situación? ¿Ok? Y como les dije, acá vamos a ir viendo también otros 3 puntos. Mira, en primer lugar, ¿sabes? Ahí el versículo 5 y el versículo 7, la exhortación al pueblo era lo siguiente. Mira lo que dice ahí. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Mira el versículo 7, se repite. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Sabes? La situación por la cual el pueblo, o la razón por la cual el pueblo estaba atravesando esta situación, era por los caminos que ellos estaban llevando. Y vamos a ver cuáles eran. Mira, el número 1, el camino de la indiferencia. ¿Ok? Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ahí está la pregunta, nuevamente. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Sabes? Yo puedo ver aquí en primer lugar el camino de la indiferencia. ¿Sabes? La indiferencia siempre me lleva a pensar en una persona, o cuando uno mismo ve la necesidad, pero no actúa. No sé, ahí sí se te viene a la mente. A mí a la mente se me viene enseguida lo que era ahí la enseñanza o la historia de ¿quién? Del buen samaritano, ¿no? Una persona que estaba necesitada ahí al lado del camino, y pasaron diversas personas, ¿ok? Pero ¿qué pasaba? ¿Sabes qué actitud había en ellos? Actitud de indiferencia. ¿Por qué? Porque veían la necesidad y no actuaban. ¿Sabes? El pueblo de Dios en este momento estaba atravesando el camino de la indiferencia. ¿Por qué? Porque sabían que ahí estaba la casa de Jehová, tenían incluso ellos ahí, el pasaje dice que tenían sus casas artesonadas, pero la casa de Dios abandonada. Así. Y aquí es donde también me quiero ir deteniendo y quiero hacer mucho énfasis, y Dios también ha hablado mucho a mi vida en este aspecto.
¿Será que nosotros también en algún momento estamos caminando en el camino de la indiferencia? Que en algún momento vemos necesidad. La necesidad está por todos lados. Y eso es algo que tú y yo somos bien conscientes. O sea, nosotros que estamos viajando en algún momento, vamos a las iglesias. Hace poco tuvimos la oportunidad, el privilegio de estar en un lugar que se llama Acatlán, ¿okay? Ahí en Veracruz. Un lugar, no sé, 7,000 habitantes, ahí retirado. Estaba como a 1 hora y media de lo que era Jalapa. Pero ¿sabes lo que yo podía ver en los hogares? ¿Sabes lo que yo podía ver en la gente? Necesidad. Yo podía ver cómo cada uno de los hogares, íbamos a los hogares, compartíamos en las casas, la señora de repente ahí exponiendo sus problemas familiares, llorando. ¿Y sabes yo qué podía ver? Necesidad. Y es muy fácil pensar en tu propia necesidad. Es muy fácil que yo constantemente esté pensando, ay, pobrecito, y esto y lo otro. Está bien, todos tenemos necesidades. Pero ¿por qué no en algún momento te tomas un tiempo para ver la necesidad que hay a tu alrededor? Para ver la necesidad que la gente tiene. Obviamente sabemos que la necesidad más grande que la gente tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con su destino, tiene que ver con su vida sin propósito, su vida vacía. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo cuando estoy viendo la necesidad? ¿Sabes? Aquí hablaban de edificar. Y está bien, pensamos en el edificio, pensamos por ahí en la presencia de Dios. Pero hoy también creo que podemos hablar de edificar el cuerpo de Cristo. Y la manera para poder edificar el cuerpo de Cristo es salir del camino de la indiferencia. Salir del camino que tal vez conozco la necesidad, sé que la gente en algún momento está clamando, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Hermoso era poder estar en esas casas y en algún momento poder compartir con las personas. ¿Qué vas a compartir? ¿Lo que eres? No, vas a compartir lo que Dios te ha dado. Vas a compartir en algún momento lo que Dios también ha hablado, lo que Dios te ha permitido tal vez vivir por medio aún de sus propósitos. ¿Para qué? Para poder ser de bendición a otras personas por medio de su palabra. El camino de la indiferencia. ¿Sabes? En segundo lugar, el pueblo estaba atravesando por el camino de la supervivencia. Mira lo que dice el versículo 6 también. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja, dice, a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Sabes? Vivían con lo justo y necesario. Así como lo recibían, también lo gastaban. No había un plan a futuro u objetivo en sus vidas. ¿Sabes? A mí me gusta siempre hacer énfasis en que hay gente que vive y hay gente que sobrevive. ¿Ok? Y tú vas a encontrarte ese tipo de personas en la vida. Hay gente que simplemente sobrevive y va con lo justo. ¿Y cómo estás? Bueno, pues ahí, sobreviviendo. Sin embargo, en algún momento hay gente que vive. ¿Sabes? Estas personas estaban simplemente sobreviviendo con lo justo, ¿no? Ahí dice que lo que ganaban, así como lo ganaban, se iba. ¿Por qué? Porque no había una planificación, porque tampoco había un plan a futuro u objetivo en sus vidas. Y yo quiero preguntarte, y yo también quiero preguntarme a mí mismo, si realmente yo también puedo estar atravesando el camino de la supervivencia, es decir, viviendo con lo justo. Mira, yo me doy cuenta cuando yo simplemente estoy llevando aún mi vida espiritual sobreviviendo. Yo me doy cuenta, pero yo no quiero eso para mi vida. Yo en algún momento quiero vivir bajo las riquezas de Dios, yo quiero vivir bajo las bendiciones de Dios, bajo las bendiciones de su palabra, pero yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta cuando de repente uno avanza en la vida y traes lo justo, ¿no? Y llegas y no hablo tan solamente de lo físico, hablo de lo espiritual. En cuando apenas y de repente te mantienes con tu tiempo de oración, apenas y te mantienes con tu tiempo devocional, pero tú sabes que tienes que anhelar más. Tú sabes que tienes que desear más todavía la palabra de Dios, su presencia, el servicio a Dios. Tú lo sabes. Y te digo, yo examino mucho mi vida y meses atrás yo estaba diciendo, Señor, no me dejes vivir con lo justo. No me dejes simplemente estar en el camino ahí de la supervivencia. Dame anhelos, dame sueños, dame cosas de las cuales yo pueda estar ahí pensando a futuro, de las cuales yo pueda ver, en algún momento anhelar, ver el obrar de Dios. ¿No les gustaría eso también para esta iglesia, hermanos? ¿No les gustaría también en algún momento estar diciendo, bueno, hoy aquí, y Dios es el que hace la obra, y Dios es el que da el crecimiento, pero Dios también pone en ti deseos y anhelos para poder formar parte de esta iglesia? ¿Qué deseo y qué anhelo tú tienes a futuro? ¿O simplemente estás sobreviviendo? ¿O simplemente estamos con lo justo? No, hermanos, vamos a seguir adelante confiando en que Dios puede usar tu vida para grandes cosas. El camino de la supervivencia.
Y por último, dentro de lo que es este punto, el camino de la negligencia. ¿Ok? Y vamos a ir al versículo, el versículo 9, dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El versículo anterior, el versículo 8 dice, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sabes? Existían los materiales estaban, pero sin embargo, ahí sabían lo que tenían que hacer con los bienes que poseían, pero estos eran guardados para el uso personal. ¿Sabes? El pueblo se estaba guardando aún lo que ellos sabían que tenía que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes lo que quiero hacer énfasis en este momento? En este momento quiero hacer énfasis en todos los talentos, en todos los dones espirituales que Dios te ha dado, que la Biblia claramente dice que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es en lo que quiero hacer énfasis. Quiero hacer énfasis en lo que tú posees y en lo que yo poseo con un propósito. Y quiero que pienses si de repente los tenemos ahí en el placar, los tenemos ahí bien guardados, así como a veces guardamos la Biblia. Quiero pensar, o quiero que juntos podamos ver qué estás haciendo o qué estoy haciendo con todos los dones y habilidades que Dios me ha dado, ¿no? Y ahora de repente aquí escuchábamos allá a las chicas cantar, y de repente ahí Mateus tocaba la guitarra. No sé, tú puedes pensar qué es lo que Dios te ha dado, o qué capacidades. Eso hablamos de un talento, pero qué hay aún de los dones espirituales. Y siempre hacemos énfasis con los jóvenes ahí en el club bíblico, ¿no? Y en jóvenes involucrados, y de repente, ¿cuáles son tus dones? Y como que no nos gusta mucho decir, ¿no? Como que pareciera, a mí me preguntan cuáles son tus dones, y yo digo, bueno, dicen, porque no, hasta como que nos sentimos, Dios te los ha dado, son parte de lo que Él quiere equiparte y de lo que Él quiere usarte. ¿Qué estás haciendo con esos dones espirituales? Bueno, en primer lugar, ¿sabes cuáles son tus dones espirituales? Es la primera pregunta, por ahí vamos a empezar por lo básico. ¿Sabes cuáles son? Perfecto, sí sé cuáles son, genial. ¿Los estás utilizando? ¿Sabes? La iglesia, evidentemente, para poder ser edificada, necesita que cada uno de nosotros usemos los dones y talentos que Dios nos ha dado. Este pueblo estaba en el camino de la negligencia porque tenían lo que necesitaban, pero sin embargo, dice la palabra, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Yo también, delante de Dios, me doy cuenta cuando estoy corriendo a mi propia casa. Yo me doy cuenta cuando Dios marca algo muy puntual y dice, mira, ¿sabes qué? Es por aquí, este es el desafío, esto es lo que yo quiero hacer. Y yo me doy cuenta cuando a veces corro a mi propia casa, sin necesariamente estar utilizando todo lo que Dios me ha dado para poder ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ya vimos, ahí vamos a ir avanzando, vimos lo que es la situación en la que se encontraba el pueblo, sin resultados, sin satisfacción, sin provisión. ¿Por qué? Por el camino en el cual ellos estaban andando, el camino de la indiferencia, el camino de la supervivencia, el camino de la negligencia. Ahora vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento y vamos a poder ver cómo o cuál es el propósito de Dios, o aún cuál es la estructura del edificio ahí del cuerpo de Cristo. Vamos a ir ahora sí a Efesios, y ahí lo leímos. Ayer llamaba Carlos Abondano a Coleman y le decía, oye, los coros, ¿cómo vamos a poder coordinarlo, no? Y yo le decía, bueno, vamos a hablar acerca de la edificación, ¿no? Y como que no había mucho, ¿no? Yo le decía, bueno, levanta tu casa sobre la roca, no sé, algo así se me ocurría. No íbamos a cantar eso, porque no era ahorita feliz, pero ahí la lectura del pasaje muy bien con Carlos, ¿ok? Vamos a ir a Efesios capítulo 2, y ya lo leímos en la mañana. Efesios capítulo 2, versículo 20, y vamos a empezar por la estructura del edificio, y obviamente vamos a empezar desde abajo, con lo que es el cimiento, el fundamento, ¿ok? ¿Qué es? Ahí vamos a ver Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el
Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta que tiene que ver con la presencia de Dios? La morada del Espíritu Santo. Pero tiene que ver con, ahí el fundamento que es Cristo. Una base que es sólida. ¿Sabes que cuando nosotros hablamos en cuanto a lo que puede ser ahí en campamento, teníamos un seminario que hablaba de lo que es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de lo cual nosotros creemos? Y hacíamos referencia a qué es la persona de Dios, que es ahí también en su palabra, ¿ok? La persona de Cristo. ¿Por qué? Porque es un fundamento sólido que no cambia, que es inmutable. Y cualquier otra cosa sobre la cual nosotros queramos edificar la iglesia, ¿sabes cuál es el problema? Que cambia. Ese es el problema, que en algún momento no es sólido. Y por eso el fundamento siempre tiene que ser ahí Cristo, el conocimiento de su palabra, ¿ok? Qué importante es que desde las bases de lo que es esta iglesia, la iglesia tiene una declaración de fe, ¿ok? Y la declaración de fe evidentemente está basada en la palabra. ¿Por qué? Porque creemos que el fundamento tiene que ser Dios y su palabra, la persona de Cristo, ¿ok? No tiene que ser en algún momento personas. La iglesia no descansa sobre el pastor. La iglesia no descansa sobre el edificio, o sobre la estrategia, o sobre los diáconos, o sobre las personas que estén en algún momento trabajando. La iglesia descansa, o el fundamento debe ser Cristo. Vamos a ahora hablar acerca de ahí rápidamente dos columnas, ¿ok? El fundamento es Cristo, su palabra. Nosotros no vamos a hacer nada que no esté fuera de lo que es su palabra. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto en el que tal vez nos vamos a dar cuenta que no es sólido, que cambia. Cuando nuestro fundamento es Cristo, entonces ahí podemos estar confiando que es una base sólida. Vamos entonces a hablar, ahí tenemos ya el fundamento, vamos a hablar de dos columnas, dos pilares, y siempre hablamos del evangelismo y el discipulado. Ahora vamos a ver otras que tienen que ver con, la primera, lo que es el amor, ¿ok? Vamos a ir ahí mismo en Efesios, ya que estamos, capítulo 4, versículo 16, y mira lo que dice la palabra de Dios. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, mira lo que dice, recibe su crecimiento para ir edificándose, hablamos de la edificación, dice, en amor. ¿Sabes qué importante es que tú puedas considerar que para poder edificar esta iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo, tiene que estar la columna del amor? Y sobre el amor podríamos hablar muchísimo, pero pienso nada más rápidamente en el pasaje donde mayor se describe lo que es el amor, y solo me gustaría abarcar 2 puntos en cuanto al amor, ¿ok? Y está ahí en primera de Corintios capítulo 13, no lo busquen, solo vamos a hablar acerca de 2 ahí conceptos muy fuertes acerca del amor, y el primero de ellos es, no busca lo suyo propio. No busca lo suyo propio. Mira, Jorge me preguntaba el día de ayer, me decía, oye, ¿cómo fueron tus amistades en el instituto bíblico? Pensaba, yo decía, bueno, fueron buenas, me fui joven con 17 años, sin embargo, bueno, comencé a hacer amistades, pero sabes que llegó un punto que me dio la sensación que, bueno, en un instituto bíblico, 500 personas, distintos países, distintas culturas, todos para acá, todos para allá, que el programa, que el desayuno, que el devocional, que las clases, que el deporte, que el trabajo. Pero sabes que llegó un punto en el instituto bíblico que yo llegué a sentir, o tenía la sensación, de que cada quien corría en lo suyo propio. Y yo no, fue un día así muy específico que yo volteaba y de repente, bueno, acá, la gente para allá, la gente para acá, y cuidando y acá, y sí, obviamente están los grupitos, los amigos, el relajo, pero como que yo sentía que de repente cada quien estaba en lo suyo propio, ¿no? Hubo un momento muy, muy, muy específico y recuerdo que estaba enfermo, tenía fiebre, tenía temperatura, y tú podías estar con temperatura ahí en el cuarto. Con eso no quiero hablar mal acerca de lo que es el instituto bíblico, pero quiero un poquito ilustrar a veces cómo pues cada quien está ocupado en lo suyo, ¿no? Y tú podías tener temperatura, estar ahí en la cama con fiebre, y el cuarto gritando todos por todos lados, y tocando guitarra, y alabanzas, y contando chistes, y tú decías, oye, pero alguien en algún momento puede llegar a considerar, ¿no? Que uno está ahí con fiebre, ¿no? Y ahí extrañé mi casa. No es cierto. Ahí extrañé la familia, ahí extrañé mi mamá. Pero te puedo decir algo que llegó un punto en el que me dio esa sensación, de que a pesar de que éramos muchos, que a pesar de que pues, estábamos ahí en la iglesia,
en el instituto bíblico, como que cada quien buscaba lo suyo propio, ¿no? Obviamente esto a mí me llevó a pensar, bueno, está bien, por ahí tú lo puedes ver, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo tú para que esto pueda ser diferente? ¿No? Y ahí comencé en algún momento a formar o a querer formar parte tal vez de algunos grupos en los cuales pues compartíamos motivos de oración unos con otros, nos levantábamos temprano, compartíamos ahí la palabra y ahí que comenzara un poquito a abundar lo que era la característica del amor. O sea, de dejar sencillamente de pensar en mi bienestar, ¿no? De pensar en lo mío, ¿no? Y encerrarme y tengo este problema y tengo el otro problema. Y la gente a tu alrededor, como decía hace rato, ¿no? Tú tienes necesidades, todos tenemos necesidades, pero ¿qué estamos haciendo para suplir la de los demás, no? Y ahí, ¿sabes qué importante es que en la iglesia en la cual hoy estamos, que no busquemos lo nuestro propio? Que si realmente la iglesia va a ser edificada en amor, es porque tienes que empezar a considerar también a las demás personas sin estar todo el tiempo enfocado en uno mismo. El amor ahí dice, no busca lo suyo propio. También dice el amor, no tiene envidia, ¿no? No tiene envidia. Es triste en algún momento pensarlo, pero es la realidad y cada uno de nosotros lo sabemos. Hay los que tal vez han venido de algunas otras iglesias o conocen testimonios. ¿Cuántas en algún momento congregaciones o cuerpos o iglesias han llegado a sufrir divisiones o situaciones por causa de la envidia? De la envidia. Y yo sé que la envidia es un tema que a veces tocamos cuando estamos predicando y decimos, yo no maté a nadie, pero ¿qué tal la envidia? Pero más allá de que en algún momento lo llegues a utilizar como un pecado que todos hacemos, es interesante a veces pensar en cómo la envidia puede estar afectando aún nuestro desempeño o lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, hay gente que en algún momento incluso hasta puede ser de tropiezo, hay gente que está fuera sin Cristo y queremos alcanzarles, pero ellos mismos ven que dentro del cuerpo de Cristo hay divisiones. Hay envidia entre hermanos. Y yo sé que esto es algo pues, que vamos a estar batallando todos los días hasta que estemos en su presencia. Pero qué importante es que sobre la envidia, sobre el individualismo, pueda sobreabundar lo que es el amor unos a otros. ¿Ok? Ahí, iglesias, bueno, como ya ahí mencioné, ¿no? El trasfondo acerca de iglesias. ¿Sabes? El amor no tiene envidia, busca lo suyo propio y también el amor va a siempre buscar lo que es la unidad, un mismo sentir y el compañerismo. Miren, esta iglesia es una iglesia privilegiada porque al ser menos podemos en algún momento convivir más unos con otros. Hay iglesias que en algún momento pues ya son mega iglesias y vas y hasta puedes pasar desapercibido en la iglesia. Así como entras, escuchas, alabas, sales y tú dices, bueno, ahí sí, obviamente hay grupitos y donde me siento, y ya tengo aquí mis amigos, pero esta iglesia es privilegiada. ¿Por qué? Porque al ser ahí pequeña puede existir lo que es la comunión unos con otros, puede existir lo que es el compañerismo. Mira, hay algo que los chicos ya saben y lo voy a mencionar, pero realmente este año estamos disfrutando mucho, aún en el grupo, en lo que estamos haciendo, de poder estar unidos y me bromean, ¿no? Porque siempre que los llamo, les digo, a ver, gente, y me dicen, no, gente, no, ¿por qué no usas una palabra más? No, está bien, familia. Entonces ya, como que somos una familia, ¿no? Entonces ahora en adelante digo, a ver, familia, y ya, entonces nos juntamos. Pero ¿sabes qué bonito es en algún momento poder sentir ese compañerismo, poder sentir ese afecto unos por otros? Y que no es que de repente entramos, salimos, ya nos saludamos y así hasta el próximo domingo, ¿no? No, qué bonito que es que en la semana, pues tú tienes alguna carga, tienes algún peso, levantas el teléfono, puedes hablarle a un hermano, puedes compartir, el hermano puede estar orando por esto, hermano, tiene alguna necesidad en la cual yo pueda ser parte. ¿Te das cuenta? Todo eso lo hace el amor. Todo eso lo hace el amor, lo que es el compañerismo. Pero, obviamente, si cada uno de nosotros estamos tan preocupados por lo de uno mismo, pues poco y nada vamos a ver lo de los demás, ¿no? Pero creo que el mayor ejemplo, hablando del fundamento que es Cristo, pues podemos ver a Cristo, que se despojó, ¿ok? Y que Él mismo, pues siendo Hijo de Dios, ahí por amor, la Biblia dice, pues tomó en la cruz nuestro lugar. Y si tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pues ¿qué más nosotros también tendríamos que hacer para poder edificarnos como iglesia en amor? ¿Ok? Y vamos a avanzar ya, porque el tiempo también ahí avanza al último punto. Entonces tenemos el fundamento que es Cristo, tenemos el amor,
pero también tenemos ahí otra columna que tiene que ver con el temor. Vamos a ir a Hechos 9, Hechos 9:31. Ok, y mira lo que dice ahí en lo que eran los comienzos aún de la iglesia, ¿no? Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Otra columna que yo creo que es muy importante para poder edificar el cuerpo de Cristo es el temor al Señor, o sea, el temor de Dios. ¿Ok? Y el temor de Dios tiene que ver con, en algún momento, poder estar cumpliendo ahí su voluntad y no necesariamente la mía. Me lleva de una manera práctica a cumplir con su voluntad, no necesariamente mis deseos y anhelos personales, ¿ok? Sino en algún momento lo que Él ya tiene planeado para mí. Me tiene que llevar a la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes? Pienso en dos personas puntualmente que cuando escucharon la voz de Dios, pues evidentemente vino temor, pero no de un temor de un miedo, ¿ok? Sino de un temor de una reverencia. Pienso en Samuel, ¿ok? Cuando Dios ahí le llamaba, ¿ok? Y pienso también en el apóstol Pablo, ¿ok? Cuando el apóstol Pablo claramente dijo, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes? El temor a Dios te lleva a pensar cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad y no necesariamente la tuya? ¿Ok? Y ahí, bueno, claramente tenemos sus mandatos en su palabra. El temor a Dios nos va a llevar a poder estar teniendo una actitud de servicio. ¿Ok? Una actitud de servicio en lo que es. Qué importante es, obviamente hablamos del amor, hablamos del temor, y hablamos de lo que es, me gustaría dentro del temor, poder hablar acerca de lo que es el servicio a Dios. ¿Ok? Y yo sé que tú dices, bueno, maneras de servir hay por doquier. Tú te puedes acercar, ahí las mujeres pueden acercarse con Nancy, los hombres pueden acercarse con Coleman y te vas a dar cuenta que cosas para hacer, cosas para servir. Y sé que lo hacen, sé que lo hacen. Yo veo la iglesia cada vez en algún momento pues más organizada, ¿no? Veo también a cada uno de ustedes pues también más involucrados, ¿no? Pero eso, evidentemente lo que va a producir eso, pues es el temor que tú tengas a Dios, de poder estar haciendo su voluntad y en algún momento de poder estar confiando en el propósito que Él tiene para ti, sin necesariamente guiarte en algún momento por deseos o anhelos que puedas llegar a tener. Entonces tenemos el fundamento que es Cristo, tenemos la columna del amor, ¿ok? Pero también tenemos la columna de lo que es el temor, ¿no? Y bueno, obviamente tenemos todo el contexto de lo que vimos ahí del pueblo de Dios. Lo bonito que podemos también ver en esta mañana es que cobraron ánimo y también reedificaron lo que era el templo, ¿no? A pesar del camino, uno a veces siempre cuando habla del pueblo de Dios toma en algún momento lo negativo, y sí era una situación que estaban viviendo, era una situación de la cual tenían que ser exhortados, y por eso Dios utilizó la vida de Ageo para poder en algún momento cambiar la situación en la cual ellos estaban. Y yo digo, gloria a Dios y muchas gracias por su palabra, porque por medio de su palabra nosotros podemos analizar, ver la situación en la cual nos encontramos, pero también poder anhelar aquello que Dios quiere utilizarnos también en esta iglesia, ¿no? En lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a terminar ahí con una palabra de oración. Padre, yo quiero darte tantas gracias porque pues tú nos das siempre la oportunidad de poder abrir tu palabra, en la cual Dios a nuestra vida pues muchas veces también es de ánimo, es de consuelo, aún es de exhortación. Gracias Dios porque tú nos das aún la visión, Dios, de poder entender, Dios, el propósito por el cual pues tú nos has puesto en este cuerpo, para entender que es algo mutuo en lo cual unos a otros tenemos que apoyarnos, entender que tú eres nuestro fundamento, tú eres quien haces la obra, pero Dios, aún en eso, aún en tu gracia, pues tú eres fiel para con nosotros en hacernos parte y en que nosotros podamos aún tener ese gozo, tener esa satisfacción de poder formar parte de lo que es la iglesia, de tener una eternidad, Dios, una seguridad de una eternidad contigo, pero Dios, mientras estemos, Dios, aquí en esta tierra, de tener un propósito, el cual debe ser edificar tu cuerpo, Dios, lo que es la iglesia. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.